Mi familia bonita, yo soy Enrique Rodríguez y te doy la bienvenida a Pueblerino Vlogs. ¿Comenzamos? Mi familia bonita, bienvenidos a la tercera temporada de Pueblerino Vlogs. Ya hemos dejado atrás las caminatas a los diferentes miradores en el municipio, así como toda esta actividad del senderismo que se caracterizó durante la temporada pasada. Y fíjense ustedes que cuando estaba pensando cuál iba a ser el tema que desarrollaríamos durante esta temporada, algo sucedió de manera mágica o especial, no sé cómo decirlo, pero sepan ustedes que a nuestro municipio, por su característica de pueblo mágico, han traído a varios youtubers famosos. Sin embargo, los traen obviamente durante la pandemia, entre semana, cuando Santiago se distingue porque es un lugar especial para salir los fines de semana, y sobre todo cuando hay actividades como ahora en este tiempo que ya estamos celebrando lo que vienen siendo el Día de Muertos y sus altares tradicionales. Pues bien, me tocó en una ocasión escuchar que un español preguntaba que cuál era la bebida típica de Santiago, Nuevo León, y aquellas personas que lo llevaban, obviamente de la ciudad de Monterrey, supongo yo, le decían que era la michelada. No sé si por aquello de la cantina más grande del mundo, no tengo idea. Pero de ahí me surgió la idea, se me prendió el foco y dije, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es tradicional en nuestro pueblo, pero que se puede comer. Porque si vamos a hablar de una bebida típica, aunque no en exceso, pues tendríamos que hablar del aguamiel, el aguamiel de caña. Sí, con la cual en nuestro municipio, al igual que en otros municipios de acá de la zona citrícola, se realizan diversos dulces, entre ellos el piloncillo. ¿Sabían ustedes que la caña de azúcar no es de origen mexicano? Ah, ¿verdad? Fíjense que según la historia, en 1522 Hernán Cortés nos la trajo desde Cuba, pero el territorio fue tan propicio que para 1524 se ha dejado escrito que ya existían verdaderos cañaverales, sobre todo en lo que viene siendo la región de Veracruz, pero esto no tardó en extenderse por toda la República, y Nuevo León y Santiago no fueron la excepción. Y aquí en nuestro municipio en algún tiempo hubo grandes cañaverales porque se desarrollaba lo que era la actividad de la molienda. Hoy en día las moliendas están un tanto extintas o escasas, porque es un procedimiento bastante tardado y a veces pues no tan bien pagado como se debería. Entonces el día de hoy, déjenme les comento que la temática de esta temporada es precisamente, y gracias a las festividades que tenemos como el Día de Muertos, los altares y próximamente la Navidad, vamos a hablar de todos los dulces y postres santiaguenses, aunque no propiamente de origen santiaguense, pero que se han arraigado en nuestra región y que todos ustedes vienen a buscar cuando tienen deseos de disfrutar en su paladar de algo dulce y sabroso. Entonces vamos a, en vez de comprarlos, a elaborarlos. Sí, ya saben ustedes que me gusta mucho no ir a comprar las cosas, sino elaborarlas. Entonces el día de hoy vamos a empezar con el elemento fundamental que viene siendo el piloncillo que surge de la caña de azúcar. Entonces acompáñenme, no me dejen solo y vénganse, vamos a hacer piloncillo. Mi familia bonita, créanme que esto de la elaboración de dulces no es una cosa nueva en nuestra región. Esto pues viene y data desde cuando nuestras madres, y siendo nosotros unos niños, llenaban las cocinas de esos aromas maravillosos producto de la elaboración de dulces, de tal manera que crecimos comiendo el camote endulzado, la calabaza en tacha o la calabaza en miel, los dulces cristalizados, las conservas ya fueran de naranja, de manzana, de pera, ¿sí? El hacer los ates de membrillo o el ate de manzana o el ate de guayaba, ¿sí? O el ate de higo también.
Entonces, esta es una costumbre que no solamente ha sido exclusiva de las moliendas, sino también de todas las casas pues mexicanas y santiaguenses también. La elaboración del piloncillo no es nada difícil, si acaso sí, muy tardada, pero no difícil. Y hoy en día menos, porque si nos vamos a la tradición, tendríamos que ir a cortar la caña, tendríamos que lavarla, después tendríamos que llevarla a un molino o también llamado trapiche para que extrajeran de ella el jugo, ¿sí? Y después ponerla en una paila, en un perol, y ponerla al fuego hasta que llegara a su punto de ebullición, y después agitar o mezclar hasta que esta espese, y después ponerla en sus moldes. Esto sería en una molienda, pero en una casa pues también podemos hacerlo, nada más que vamos a tomar los recursos de la modernidad, y en vez de ir a los cañaverales y cortar la caña y lavarla y exprimirla en los trapiches o molinos, sí, hemos comprado el jugo de la caña o el aguamiel ya colada, sí, para que no tenga ningún tipo de suciedad. Nosotros no vamos a hacer mucho piloncillo. Trato de que los piloncillos que lleguen a salir de esta producción nos sirvan simplemente para hacer los próximos dulces que vamos a tener durante la temporada. Entonces, vamos a pasar y vamos a vertir, ¿sí? este jugo o esta aguamiel en nuestra paila, ¿sí? Bien, mi familia bonita, ya tenemos los 10 litros de aguamiel en este perol, ya hemos encendido el fuego y vamos a esperar a que hierva para empezar a mezclar. Mientras tanto, los invito a que vean cómo ha sido la reactivación del municipio ahora con las fiestas del Día de los Muertos, ¿sí? Regresamos. Y aquí nos podemos quitar el cubrebocas. Mi familia bonita, Santiago Nuevo León se ha reactivado y con ello los pacientes han regresado. Todos tratando de dejar atrás una pandemia que no ha terminado y de la cual no podemos bajar la guardia todavía. Las actividades de altares de muertos ya se llevaron a cabo aquí en el municipio. Y bueno, ya han podido ver ustedes cómo es que pues hay una gran cantidad de paseantes de nuevo en el casco histórico. Sin embargo, pudimos encontrar a pues algunos varios que al parecer dejaron olvidado en su casa el cubrebocas. Las autoridades municipales estuvieron haciendo reiteradas avisos para que todas aquellas personas que no tuvieran que no cumplieran con esta disposición, pues lo hicieran, sino de otra manera se les iba a pedir que se retiraran de la plaza. Al calor de un fuego moderado, mi familia bonita, el aguamiel ha hecho ebullición. Puesto que no somos expertos en la materia, tenemos que tener cuidado para no cometer un error y que se nos vaya a arrebatar, como dicen las mamás, y se nos pegue. En un momento más empezaremos a batir y brazos, fuerza a mí.
porque es un proceso que va a estar también tardadito. Continuamos. El aguamiel ha mermado ya a la mitad de lo que trajimos originalmente y su hervor, como le llaman las mamás, está siendo cada vez más pesado. Esto quiere decir que el azúcar está empezando a concentrarse y que poco a poco se está haciendo más espesa. Nosotros vamos a seguir batiendo aquí. El color ahora es más fuerte, así como el olor también. Cada momento se acerca más a lo que es el olor ya propio del piloncillo y al color, porque al ser un piloncillo totalmente a base de aguamiel es muy oscuro. Los piloncillos que vemos de pronto claros es porque se les revuelve azúcar refinada. En este caso, el piloncillo que estamos produciendo es totalmente oscuro. Seguimos meneando, mi familia bonita. Ya estamos en un punto en que el aguamiel se está caramelizando. Tenemos constantemente lo que es la espuma, ¿sí? Una espuma que ya nos indica que prácticamente lo que nos está quedando ya es el azúcar y el agua que haya contenido propio del aguamiel se ha evaporado. Decían nuestras mamás y nuestras abuelitas que estaba esto listo al momento en el que al pasar la cuchara por la mezcla pudiéramos ver el fondo, ¿sí? Y se hiciera un caminito por ella. En ese momento será ya el indicador para retirarlo del fuego y empezar a ponerlos en sus moldes antes de que enfríe. Ahora sí es importante no dejar de mezclar, de batir, para que no se vaya a pegar al fondo de el perol o la paila, como también le llaman. Mi familia bonita, estamos en la fase final. Ya todo el líquido que originalmente teníamos se ha convertido en una melaza y como pueden ver ustedes, el fondo del recipiente empieza a quedar a la vista. Esto significa que estamos a punto ya de que esta melaza pase a los moldes para que empiece a enfriarse y que tome la forma típica de lo que vienen siendo los piloncillos. Continuamos, mi familia. Bien, mi familia, originalmente se utilizan moldes hechos a base de barro para poner la melaza que viene a ser el piloncillo, y ahí se enfrían y toman su forma. Como obviamente no tenemos nosotros esos moldes, no hay nada que un buen vaso de unicel no pueda remediar. La única recomendación es que le pongamos una brochita muy leve de mantequilla para que la melaza no se pegue y lo podamos desfondar. Entonces vamos a pasar al proceso de el envasado, ¿sí? No propiamente, pero ponerlo en los moldes para que se enfríe. Yo mientras tanto los invito a que me acompañen para que vean cómo quedó el altar de muertos.
Ya tenemos aquí la producción de piloncillos. Hemos tenido un promedio de duración aproximado de 4 horas en la elaboración. Repito, porque tuvimos la precaución de hacerlo a fuego lento para no pues, llegar a cometer un error y que se nos fuera a pegar o a quemar o que se nos pasara el punto. Sí, estos piloncillos los vamos a utilizar para hacer los siguientes dulces que estaremos viendo su elaboración las próximas semanas de esta temporada. Si ustedes conocen a alguien que quiera saber cómo hacer un piloncillo o algún dulce sin necesidad de ir a una molienda o ir a comprarlos a una molienda, compartan con ellos este video para que vean un poquito cómo se hace. Y bien, esto ha sido todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado. No me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal, ¿sí? Y que activen esa campanita para que siempre estemos en contacto. Mientras tanto, hasta la próxima.